Estamos en el Instituto de Historia de la Universidad Católica del Paraíso con nuestros amigos del Cinematequio y el profesor Eduardo Araya, quien nos va a comentar su proyecto de innovación pedagógica justamente en base al concepto audiovisual. Profesor. Bien, bueno, un agrado estar con ustedes. El proyecto se denomina elaboración de textos visuales y déjenme contarles un poco del contexto y del desarrollo del proyecto y un poco la historia de cómo llegamos al proyecto. Yo hago clases en los alumnos del instituto de pregrado en dos áreas. Uno es Historia de América Latina Contemporánea y la otra es Relaciones Internacionales. Ambos son temas relativos al siglo XX. Y una de las exigencias normales de evaluación de competencia, porque nosotros tenemos la formación de licenciados y en paralelo en la pedagogía, pero esos cursos como troncales se dan normalmente, por ejemplo, en América Latina, las historias de América Latina se dan simultáneamente para los dos mallas curriculares. Entonces, una de las competencias que normalmente nosotros debíamos evaluar en ambos cursos tiene que ver con habilidades de análisis. Entonces el análisis se hace haciendo análisis y por lo tanto una de las exigencias normales de las evaluaciones era que hicieran trabajos de investigación a lo largo de todo el semestre sobre temas básicamente relativos a transformación de sistemas políticos o temas relativos a la evolución del sistema internacional. Pero después de tener esta experiencia muchas veces, yo me di cuenta que eso terminaba en un paper que servía para evaluar ese tipo de competencias, pero después de ese trabajo de un semestre, ese trabajo nunca más nadie lo leía y por lo tanto terminaba siendo un trabajo más o menos, si no inútil, al menos con pocas posibilidades de que eso le sirviera a alguna otra persona. Entonces, de ahí surgió como la idea de tener una suerte de repositorio de materiales disponibles en web. Y por otra parte, al tema de lo visual y de la elaboración de textos visuales, porque en el fondo la idea es transformar ese paper de investigación en un texto visual, ¿no? Y que ese texto visual no solamente dé cuenta de competencias de investigación, sino que además tenga cierta finalidad didáctica en la medida que otras personas, otros profesores, otros estudiantes, les puede servir, ojalá para hacer clases. El tema, déjenme pasar ahora a una cuestión más propia, más típica de los profes de historia, y es que hay que contar la historia, ¿no? Bueno, en este instituto tenemos una larga tradición de profesores que les gustaba el cine y que usaban el cine para hacer clases, o porque hacían referencias al cine, o porque derechamente, por ejemplo, un profesor de historia contemporánea, que todavía hace clase en el instituto, que fue mi profesor, o sea, uno de mis profesores, que hace un curso que se llama La historia del siglo XX a través del cine. Entonces, nosotros en nuestras conversaciones sobre mesa, normalmente nos fuimos acostumbrando a hablar de cine, de todo tipo de cine, no solamente documental. En algún minuto yo hice con una colega de periodismo que se dedica a hacer televisión y que ha sido productora de documentales, armamos un curso para los de periodismo y los de historia en paralelo que se llamaba El documental como documento. Entonces era un set de documentales sobre América Latina en donde yo hacía la descripción del contexto y ella explicaba la parte técnica de cómo se produce el documental. Y era un curso que se sigue haciendo en periodismo, pero en algún minuto yo, por distintas razones, por razones administrativas, tuve que dejar de hacerlo. Y entonces, y después de eso yo, porque soy curioso, me di cuenta que en web, sobre todo en YouTube, hay una enorme cantidad de material visual sobre historia de América Latina contemporánea y sobre historia de las relaciones internacionales del siglo XX, sobre Guerra Fría o la posguerra fría, sobre conflictos. Entonces fue como, ¿por qué no juntamos todo esto y hacemos un proyecto en donde, de paso, los alumnos nuestros van a aprender ciertas habilidades o competencias en el uso de TIC,
ampliar su capacidad de usar material visual para fines didácticos, resolver el tema de la investigación con proyección más allá del día que entregan el paper y le ponen una nota, y finalmente que esto quede en un repositorio. Entonces armamos un proyecto que está en desarrollo, en donde los alumnos tienen que hacer definir un tema de investigación, investigar todo sobre el tema, elaborar un texto visual y que ese texto visual quede en un repositorio de manera que sea utilizable por otras personas. Entonces eso incluye los recursos disponibles en YouTube de documentales o cine o fotografía o texto o mapas de cartografía, incluso en algunos casos en un pilotaje que se hizo en un curso anterior, ellos mismos actuando. Ah, qué maravilla. Bueno, les podemos mostrarla. Es una cosa bien incipiente, pero yo creo que ha sido, en primer lugar, estoy convencido que es útil. Al menos es útil por una razón muy simple, porque permite a los alumnos nuestros los obliga a tener mayor competencia en el uso de TIC, claro, y en el uso de recursos audiovisuales. Yo el semestre pasado en el curso de América Latina tenía un par de chicos colombianos, profesores, o sea, estudiantes de pedagogía, que quedaron fascinados, ¿no?, con la experiencia de haber hecho este tipo de ejercicio, aunque fuese de una manera muy incipiente, porque técnicamente los alumnos han usado básicamente sus celulares. No es una producción que haya hasta aquí tenido muchas exigencias técnicas. Profesor, si me permite, incluso sí, los alumnos voluntarios del proyecto CINEMATEC que tienen el Instituto de Historia de la Universidad de Valparaíso, sí, son los del curso profesor, o sea, Sergio Basay, Ignacio Tapia, son alumnos que a través de ese trabajo se incorporaron al Cinemateca, al proyecto nuestro, digamos. Bueno. Entonces, claro, se han producido sinergias y de repente no sabemos bien cómo organizarla, porque por ejemplo yo también hago clases en periodismo y también hago relaciones internacionales en periodismo. Y entonces cuando le planteé estos proyectos a los estudiantes de periodismo, los de periodismo que están al final de su carrera también, piensan en la lógica de periodismo televisivo. Entonces, no, pero que 10 minutos es mucho. No es mucho, porque tú estás pensando en un criterio televisivo y esto no tiene que ver con públicos televisivos, tiene un público cautivo 45 minutos. Y entonces estoy viendo cómo estimular algún tipo de cooperación, porque claro, ellos tienen, por ejemplo, recursos técnicos, tienen un laboratorio de edición profesional, a ver cómo podemos generar algún tipo de sinergia, pero no sé muy bien todavía cómo y cómo va a resultar. Pero hay que partir experimentando y, como dicen los campesinos de este país, echando a perder se aprende. Sí, es decir, que tú, Eduardo, tú tienes alta experiencia en trabajo con comunidades, con niños. Sí. Ahora, la percepción de lo que cuenta el profesor de cómo entregar material, que hay un trasfondo educativo, un trasfondo de transmisión de enseñanza, de historia, tu experiencia profesional personal, ¿cómo ha sido con eso? ¿Efectivamente uno puede esperar que los niños aprendan más a través del recurso audiovisual? Bueno, definitivamente sí se complementa, ¿no? O sea, tener la experiencia de no nada más ser público, sino ser creador, sí, eso le da otra dimensión. Por un lado, desde la parte del proceso, o sea, que vean que detrás de una película, de un efecto especial, de la fantasía, hay todo un proceso técnico de planeación y de lograr. Sí. Y por otro lado, nos ayuda también a dimensionar esa capacidad que tiene de transmitir los conocimientos, las ideas, o de incluso indirectamente no transmitirlas, pero sí despertar la curiosidad. Muchas veces trabajamos sobre todo con comunidades indígenas, en donde pues nosotros mismos el contexto del guión no lo entendemos muy bien, porque tiene cuestiones muy locales. Claro. Pero que sin embargo, si lo hacemos respetando la forma como ellos lo quieren contar y expresar, y no tratar de explicarlo nosotros mismos, nos deja esas interrogantes. Bueno, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué hizo esto? Y de esta manera también se motiva a que tanto los propios de la comunidad como los ajenos, oye, estaba interesante, ¿no? Ajá, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo curó de esa manera? ¿Por qué se le apareció tal personaje? ¿O le pasó fantasma X, ¿no?
Alejandra, tú como maestra en lo que es lenguaje, y tú eres escritora además. Sí. Lo que dice el profesor respecto a la experiencia del documento como documento, como un texto crítico, como para reflejar el análisis que se hace de un tema. ¿Qué opinión tienes, tu experiencia profesional sobre esto? Se me hace muy interesante lo que está planteando, porque yo cuando empecé a dar clases, prácticamente pues no utilizaba el audiovisual, no estamos hablando de los 90. No lo utilizaba para dar clases y yo realmente a mis alumnos nunca los he motivado como tal a que hagan un cortometraje en clase, porque lo que yo daba era literatura, pero sí me sirve mucho como modelo pedagógico utilizar documentales, etcétera, sobre escritores, que yo en un momento dado no lo hacía, y después con todo este cambio de la era visual lo empecé a implementar, y por ejemplo a los chicos sí se les facilita mucho más, ¿no? De una manera visual más que la lectura. La lectura se ha perdido mucho, definitivamente les cuesta mucho trabajo a los chavos leer, ¿no? O sea, que lean una novela, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier novela larga, ¿no? De los grandes escritores, pues sí. Novelas de Echenique, un libro de este tamaño, pues no lo leen, ¿no? Entonces sí me ha servido mucho el documental, ¿no? Yo utilizo mucho en mis clases, sobre todo, ver la entrevista con el escritor, ¿no? Ver su casa, a lo mejor ver al escritor. Todo este contexto visual nos da otra perspectiva. Sí. Y lo que ustedes están planteando se me hace bien interesante, porque sí es poner en juego otras habilidades de los estudiantes, ¿no? Sí. Que se vuelven más creativos, ¿no? Sí, y porque además entre podríamos decir, el proyecto educativo de la universidad, una de las, en relación en particular a la formación de profesores, tiene que ver con mejorar el uso de TIC, de tecnología de la información y la comunicación. Sí. Entonces, de repente lo que ocurre a propósito de algunos otros proyectos que ha desarrollado Marco, de repente los alumnos tienen saberes y conocimiento que ni ellos ni nosotros los utilizamos en términos de mejorar el desempeño profesional, porque no lo vinculamos, ¿no? Yo no soy muy adicto al uso de celulares, entonces por ejemplo yo sé que ellos están acostumbrados a usar WhatsApp. No estoy acostumbrado a usar WhatsApp, pero efectivamente WhatsApp es una herramienta tremendamente útil para información relevante o para trivialidades, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, si ese instrumento se le puede dar algún uso más efectivo. En este caso, por ejemplo, la capacidad fantástica que tienen los celulares ahora de generar no solo buena fotografía de muy buena calidad, sino grabaciones de muy buena calidad. La verdad es que es una cosa fantástica, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que venimos de Chile, ¿no? Estuve viendo documentales 5 días antes. Sí. Y le decía a ya vi esto, ya vi lo de Rapa Nui. Tú lo puedes leer en un texto, pero visualmente ayuda muchísimo. Sí. Y con el uso de la tecnología. Vi una serie de documentales, por ejemplo, que hicieron unos españoles. Sí. Se ve que con muy poca producción, pero van haciendo su mapita ellos de una manera muy incipiente, pero a uno le da mucha idea de cómo es el recorrido en la isla, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces sí sirve mucho. Sí. Incluso es una herramienta muy importante. Una experiencia también que tenemos es comprobar que el audiovisual, al momento de que se crea, también deja esta parte hasta cierto punto vivencial sobre la historia que está representando. Sí. Nos pasó, por ejemplo, en el caso de algún cortometraje de ficción, pero basado en relatos sobre una deidad prehispánica, que en este caso era Huitzilopochtli, que lo realizamos con niños de una comunidad. Posteriormente fueron vacaciones. Al regresar a encontrarnos, me dice la mamá, es que mi hijo estaba encantado. Lo llevamos al Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México, y conocía a los personajes. Yo fui ese, yo me peleé contra este. Ya él lo había vivido a través de la película. Claro. Profesor, yo quiero agradecerle su predisposición, su apoyo permanente. El Instituto de Historia de la Pontificia Universidad del Paraíso apoyó desde el primer instante esta propuesta, y gracias a eso somos como universidad parte del proyecto Cinematequio. Así que les agradezco al profesor, a ustedes también, su buena voluntad. Nada que agradecer. Su tanque, no se dice.
Bueno, ¿cuándo van a ir la de Pascua?